Mi abuelo siempre decía que yo era una vergüenza para la familia y que el apellido estaría mejor sin mí. Cuando murió, descubrí que me había dejado todo. No por cariño, sino para que mis tíos vieran que la vergüenza nunca fui yo, sino fueron ellos los que se creían dignos. Mi abuelo siempre decía que yo era una vergüenza para la familia y que el apellido estaría mejor sin mí. Esa frase me la repitió tantas veces que llegó a convertirse en un eco dentro de mi cabeza. Algo que me perseguía cada vez que entraba a su casa en Houston o cada vez que me sentaba a la mesa en alguna cena de Navidad con todos mis tíos, primos y demás. Yo tenía 28 años cuando murió, pero esas palabras las escuché desde que tenía memoria, y no había reunión familiar en la que no se encargara de recordarme que yo no era lo que esperaba de un nieto. Mientras mis primos hablaban de sus carreras en la universidad, de sus planes de maestría, de los viajes que harían a Europa, yo escuchaba cómo mi abuelo se reía sarcásticamente de mi trabajo de técnico en reparaciones de computadoras. Para él, yo no era más que alguien que había desperdiciado el apellido, alguien que nunca sería digno de estar sentado a la mesa de los Martínez. Recuerdo una Navidad en particular, en la casa grande que mi abuelo tenía en un barrio de clase alta de Katy, justo en las afueras de Houston. Yo había manejado desde Austin en mi viejo Honda Civic del 2003, con más de 200.000 millas en el odómetro, aire acondicionado fallando y las ventanillas que apenas subían. Mientras estacionaba en la calle, veía cómo mis primos bajaban de sus camionetas nuevas, una Chevrolet Tahoe negra que apenas tenía un mes de comprada y una Ford F-150 blanca con rines cromados que relucían con las luces de la calle. Ellos entraban con ropa Ralph Lauren y Michael Kors, mientras yo llevaba mis jeans gastados de Walmart y una camisa de Old Navy que había comprado en descuento por $15. Apenas crucé la puerta, sentí la mirada de mi abuelo clavándose en mí. Me sonrió, pero no fue una sonrisa cálida, fue esa mueca torcida que siempre usaba antes de soltarme algo hiriente. Dijo en voz alta, para que todos lo escucharan, que esperaba que al menos hubiera traído algo decente para la cena, porque con lo poco que ganaba reparando computadoras seguro ni para un buen vino tenía. Los demás se rieron, incluso mis tíos. Yo apreté los dientes y le entregué una botella barata de vino que había comprado en Ebb por $7. La cara de mi abuelo se iluminó con un brillo cruel y dijo que ese vino lo usarían para limpiar la parrilla después, porque no servía ni para brindar. Fue en ese momento cuando comprendí que no importaba cuánto intentara agradarle, siempre sería el blanco de sus burlas, siempre sería el nieto que no estaba a la altura de la imagen que él quería proyectar. En esa mesa, entre el pavó glaseado y las risas falsas de mis tíos, me sentí más solo que nunca. Escuchaba cómo hablaban de los planes de inversión de mis primos, de las oportunidades de negocio que mis tíos habían tomado en el sector inmobiliario. Mientras yo apenas podía pagar mi renta de un departamento pequeño en el sur de Austin. Ellos lo sabían, y disfrutaban recordármelo. En un momento, uno de mis primos se giró hacia mí y me preguntó con fingida inocencia cuánto cobraba por reparar una computadora, y antes de que pudiera contestar, mi abuelo intervino diciendo que, aunque yo reparara 1000 computadoras, nunca llegaría a comprar una casa como la suya. El golpe de risa que siguió me perforó el pecho. Lo que no sabían era que esas humillaciones me estaban construyendo una memoria perfecta de cada insulto, cada frase, cada mirada de superioridad. Durante años tragué esas palabras, convencido de que la única forma de sobrevivir era esperar a que se cansaran de usarme como blanco. Nunca pensé que el destino me daría una carta tan inesperada como la que llegó el día que enterramos al viejo. El funeral fue un despliegue de dinero y apariencias, como todo en esa familia. Flores blancas traídas de Florida, ataúd de madera barnizada que costaba más de $10,000, corbatas negras de seda y relojes Rolex en las muñecas de mis tíos. Yo fui con el mismo traje que había usado en la boda de un amigo en Dallas, uno barato de JCPenney que apenas me cerraba en la cintura. Apenas me acerqué al féretro, una tía me miró con desprecio y murmuró que hasta en el día del funeral me veía fuera de lugar. Me limité a mantenerme en silencio. Había aprendido que mis palabras no tenían peso en esa familia, pero por dentro algo hervía. Pasaron unas semanas después del funeral y nos citaron a todos en la oficina de un abogado en el centro de Houston, cerca de Allen Parkway.
Todos llegaron con la seguridad de que el viejo les había dejado la herencia a los tíos y, con suerte, alguna migaja a los nietos que él consideraba más exitosos. Yo fui sin expectativas, convencido de que lo más probable era que mi nombre ni siquiera apareciera en el testamento. Entramos a la sala de conferencias, con una mesa de madera oscura y ventanales enormes que dejaban ver los edificios del centro. El abogado, un hombre calvo y serio, empezó a leer el testamento. Todos escuchaban con atención, algunos con sonrisas nerviosas, esperando escuchar su parte. Entonces, ocurrió lo impensable. El abogado pronunció mi nombre y declaró que absolutamente todo, desde la casa en Katy hasta las cuentas bancarias que sumaban más de $600,000, me habían sido dejadas a mí. El aire se volvió denso. Podía escuchar cómo mi tía tragaba saliva, como uno de mis primos soltó un bufido de incredulidad. Yo mismo no lo podía creer. Por un momento pensé que había escuchado mal. Pero no. El testamento era claro, el viejo, ese hombre que me llamó parásito toda su vida, me había dejado todo. El silencio fue roto por un grito de mi tío mayor, que golpeó la mesa y dijo que eso era imposible, que debía ser un error, que el viejo nunca hubiera hecho algo así. El abogado se mantuvo firme, mostrando la firma y los sellos de validez. Entonces recordé las palabras de mi abuelo, en una de las últimas veces que lo vi con vida. Estaba sentado en su sillón de cuero, con un whisky en la mano, y me dijo que algún día la familia se daría cuenta de que la vergüenza nunca fui yo. En ese momento, esas palabras sonaron como otra burla más, pero en la oficina del abogado cobraron un sentido brutal. No me había dejado todo por cariño, no me había elegido a mí porque me quisiera más que a los demás. Me lo dejó todo para que los demás vieran con claridad que la verdadera vergüenza eran ellos, los que se creían dignos, los que se pavoneaban con su dinero y su falsa superioridad. La mezcla de sentimientos en mi pecho era imposible de describir. Por un lado, sentía rabia, porque incluso en la muerte el viejo había encontrado una manera de usarme como instrumento de sus juegos crueles. Pero, por otro lado, sentía una chispa de poder, una oportunidad única de darle la vuelta a todo lo que había sufrido durante años. Mis tíos me miraban con odio, mis primos me fulminaban con los ojos, y yo solo pude sonreír con una calma que no sabía que tenía. El abogado cerró la carpeta y dijo que el testamento era incontestable. Afuera, en el estacionamiento, mi tía me alcanzó y me dijo entre dientes que no me ilusionara, que ellos no dejarían que un don nadie se quedara con lo que les correspondía. Yo la miré y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí inferior. Le respondí que podían intentarlo, pero que el testamento estaba de mi lado. Esa noche manejé de regreso a Austin con el corazón acelerado. Mi Honda Civic rugía en la carretera, y mientras veía pasar las luces de las gasolineras y los camiones en la enero de 10, pensaba en todo lo que había pasado. Mi abuelo había muerto dejándome una carga envenenada, pero también me había dado la herramienta perfecta para vengarme de años de humillaciones. No iba a regalar ni $1, no iba a ceder un centímetro de lo que ahora era mío. Ellos habían pasado toda su vida creyéndose intocables, pero ahora yo tenía el poder de destruir esa imagen pieza por pieza. Esa noche, por primera vez en muchos años, me acosté sabiendo que la historia estaba a punto de cambiar, y que esta vez, sería yo quien tuviera la última palabra. Actualización 1. 2 semanas después de la lectura del testamento, todavía sentía cómo las palabras del abogado rebotaban en mi cabeza cada vez que cerraba los ojos. Todo le pertenece a usted, me había dicho con ese tono neutro, como si no supiera que estaba soltando una bomba en medio de una familia que llevaba años cimentando su identidad en la idea de que eran mejores que yo. Durante esos 14 días mis tíos y primos no me dejaron en paz. Me llegaron mensajes, llamadas a todas horas, incluso correos electrónicos redactados con un tono falso de cordialidad que apenas escondía la rabia. En uno de ellos mi tía menor me escribió que sabía que yo quería hacer lo correcto y que lo justo era dividir el dinero entre todos. En otro, uno de mis primos me puso directamente que si pensaba quedarme con todo iba a conocer el infierno legal. Yo leía cada mensaje en la pantalla de mi celular mientras tomaba mi café en un Starbucks en Austin y no podía evitar reírme, no de felicidad, sino de un sarcasmo agrio.
De esa risa que uno suelta cuando la vida al fin empieza a girar aunque sea por una razón retorcida. Fue en medio de esa lluvia de amenazas disfrazadas de buenos modales que recibí la llamada de mi tío mayor. Su voz era seca, sin un gramo de cortesía. Me dijo que me esperaban en el Starbucks de Mason Road, allá en Katy, porque teníamos que hablar cara a cara. Yo sabía lo que significaba, era una emboscada disfrazada de reunión. Dudé unos segundos, pero acepté. No porque quisiera escucharlos, sino porque algo dentro de mí quería verlos con mis propios ojos, quería observar cómo se retorcían ahora que el control se les escapaba entre los dedos. Manejar hasta Houston en mi Civic fue como volver a esos viajes familiares en los que sabía que iba a ser el blanco de todas las bromas, pero esta vez llevaba conmigo un poder silencioso. El aire acondicionado del carro apenas funcionaba, así que manejé con la ventanilla bajada, sintiendo el calor húmedo de Texas pegarme en la cara. Llegué 30 minutos tarde a propósito, estacionándome despacio justo al frente de donde ellos me esperaban. Allí estaban los 4 tíos, sentados en una mesa larga junto a la ventana, con vasos de frappuccinos y tazas de latte que apenas habían tocado. Llevaban sus camisas planchadas, relojes caros y ese aire de superioridad que nunca los abandonaba, aunque ahora estaba agrietado. Cuando entré, uno de ellos me escaneó de arriba abajo, fijándose en mis jeans gastados y mi camiseta sencilla, y rodó los ojos. Me acerqué con calma, pedí un café americano grande, y me senté frente a ellos sin decir una palabra. El primero en hablar fue mi tío mayor, con su tono autoritario de siempre. Dijo que yo sabía perfectamente que el testamento era un error, que mi abuelo jamás hubiera querido dejarme todo, que seguramente había estado confundido o manipulado. Antes de que pudiera contestar, otro de mis tíos me interrumpió y dijo que lo mejor era que hiciéramos un acuerdo familiar para dividir todo en partes iguales. Yo los miré a los 4 y me sorprendió notar cómo mis manos no temblaban, cómo mi voz no se quebraba al responder. Les dije que el testamento era legal, que el abogado lo había confirmado, y que si querían pelearlo, los vería en la corte. Ese fue el detonante. Mi tía menor golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar un poco el café. Con voz aguda me gritó que yo siempre había sido un malagradecido, que ellos me habían soportado toda la vida, que gracias a ellos había tenido techo y comida en muchas ocasiones, y que ahora me comportaba como un ladrón. Uno de mis primos, que había llegado en medio de la reunión, me señaló con el dedo y me llamó parásito frente a todos los clientes que miraban incómodos desde sus mesas. La escena era tan grotesca que una señora mayor se levantó y se cambió de lugar. Yo apreté mi vaso de café, sentí el calor en mis palmas, y por dentro una furia contenida que había acumulado por años empezó a transformarse en una extraña calma. No necesitaba gritar, no necesitaba justificarme. Tenía la ley de mi lado. Con un tono bajo, casi susurrando, les dije que no pensaba ceder un solo centavo y que si seguían molestando, no dudaría en demandarlos por acoso. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier insulto. Vi cómo las venas en la frente de mi tío mayor se marcaban, como mi primo se mordía el labio inferior con rabia contenida. Mi tía recogió su bolso con brusquedad, se levantó y dijo que ese dinero me iba a quemar las manos, que no me iba a durar ni un año. Yo simplemente di un sorbo a mi café, me levanté y salí del Starbucks sin mirar atrás. Afuera, el sol pegaba con fuerza, el pavimento despedía calor, y mientras caminaba hacia mi carro sentí que cada paso era más ligero. Era la primera vez en mi vida que no me había quedado callado, la primera vez que había enfrentado su desprecio sin agachar la cabeza. Me subí al Civic, encendí el motor que rugía con cansancio, y conduje de vuelta a Austin con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Pero la guerra apenas comenzaba. 2 días después recibí en mi buzón un sobre Manila con el membrete de un bufete de abogados en Houston. Adentro, una carta formal que decía que mis tíos estaban impugnando el testamento por posible incapacidad mental del testador. El viejo había tenido problemas de memoria en los últimos años, y eso era lo que ellos iban a usar como argumento. Leí esas líneas en mi cocina, con el sobre abierto sobre la mesa de formica y un vaso de agua a medio beber, y sentí un nudo en la garganta. Por un momento pensé que tal vez podrían ganar, que tal vez esa herencia que apenas estaba empezando a asimilarme sería arrebatada antes de poder usarla.
pero el miedo duró poco. Recordé las palabras del abogado que leyó el testamento, su seguridad al decir que estaba blindado legalmente. Me serví otro vaso de agua, respiré hondo y marqué el número de un amigo que conocía a un abogado de herencias en Houston. Le expliqué mi situación y en cuestión de días tenía una cita programada en una oficina elegante en el Galleria. El abogado que contraté era un hombre de unos 40 y tantos, traje gris impecable y una forma de hablar directa. Me escuchó con atención, revisó los documentos que le llevé y al final sonrió con calma. Me dijo que los intentos de impugnación eran comunes en familias como la mía, pero que el testamento estaba tan bien redactado que sus posibilidades de ganar eran mínimas. Añadió que lo único que lograrían era gastar dinero en un pleito que, tarde o temprano, perderían. Sus palabras me devolvieron la tranquilidad que había perdido leyendo la carta. Salí de esa oficina con un contrato firmado y la certeza de que, aunque intentaran todas las jugadas legales posibles, yo tenía a alguien con experiencia de mi lado. Las semanas siguientes fueron una mezcla de tensión y satisfacción. Por un lado, recibía notificaciones de la corte y más cartas llenas de acusaciones ridículas. Por otro, cada vez que las leía me invadía una sensación de triunfo silencioso. Ellos estaban gastando miles de dólares en abogados, mientras yo solo tenía que esperar. En una ocasión, mientras almorzaba en un Whataburger en Austin, recibí una llamada de uno de mis primos. Contesté con curiosidad, y lo primero que escuché fue su voz alterada diciéndome que era un traidor, que el dinero de mi abuelo pertenecía a la familia, y que si tuviera un poco de dignidad ya lo habría repartido. Yo lo dejé hablar, lo dejé descargar toda su rabia, y al final le respondí con calma que no pensaba darle ni un centavo. Colgó insultándome, pero esa vez ya no me dolió. Esa vez sonreí, porque sabía que lo que más les carcomía no era el dinero en sí, sino el hecho de que el viejo había dejado claro que la vergüenza no era yo. Un sábado por la mañana recibí otra llamada, esta vez de mi tío mayor. Su tono había cambiado. Ya no era el de la autoridad, ahora sonaba cansado, como alguien que empieza a entender que no puede ganar. Me dijo que lo pensara bien, que dividir la herencia era lo más razonable, que de otra forma todos íbamos a salir perdiendo. Hubo un momento de silencio y yo aproveché para decirle algo que llevaba guardado toda mi vida. Le recordé cada vez que me había llamado inútil, cada ocasión en la que me había humillado frente a mis primos, y le dije que ahora entendía lo que mi abuelo había querido demostrar. Que las verdaderas sanguijuelas eran ellos, los que vivían aparentando con dinero prestado y negocios fallidos. Colgó sin responder. Yo me quedé mirando mi celular unos segundos, sintiendo como una calma extraña me recorría. Era como si al fin hubiera devuelto una parte de todas las heridas que me habían causado. La primera audiencia en la corte del condado de Harris se programó para la semana siguiente y yo ya tenía todo listo con mi abogado. No sabía qué iba a pasar exactamente, pero por primera vez no sentía miedo. Sentía expectativa, incluso un retorcido entusiasmo por ver a mis tíos sentados frente a un juez, obligados a escuchar que el viejo me había elegido a mí, y que no había nada que pudieran hacer para cambiarlo. La venganza, aunque todavía estaba en pañales, había comenzado. Y yo, el nieto despreciado, estaba listo para convertir esa herencia en el arma que siempre necesité para devolverles todo lo que me habían hecho. Actualización 2. Un mes después de aquella primera reunión con mis tíos en el Starbucks y de haber recibido la primera carta de impugnación, la tensión había subido a un punto que nunca imaginé vivir. Las llamadas se habían reducido, pero no porque hubieran desistido, sino porque todo se estaba canalizando ya por vías legales. Cada semana llegaba a mi buzón un sobre nuevo con el membrete de algún bufete de Houston, lleno de acusaciones que parecían calcadas entre sí, incapacidad mental del testador, manipulación indebida de mi parte. Influencias externas. Al principio cada sobre me ponía nervioso, me hacía sentir que el piso se abría bajo mis pies y que en cualquier momento alguien iba a arrebatarme lo que el viejo había dejado. Pero poco a poco, al ver cómo mi abogado desmontaba cada uno de esos argumentos con calma quirúrgica, empecé a darme cuenta de que lo único que estaban logrando era gastar su dinero en una batalla perdida. El día de la audiencia inicial en la corte del condado de Harris amaneció nublado, con un calor húmedo que pegaba en la piel apenas salías del carro.
Llegué en mi Honda Civic, estacionándome entre camionetas nuevas y sedanes alemanes, con el aire acondicionado a medio funcionar. Llevaba un traje gris oscuro que había comprado en descuento en Macy's, no era nada lujoso, pero al menos me hacía ver presentable. Mi abogado me esperaba en la entrada, traje impecable, portafolio en mano, y una seguridad que contrastaba con la rabia que emanaban mis tíos cuando los vi llegar. Ellos aparecieron juntos, como un bloque, con sus corbatas de seda y sus trajes de miles de dólares, caminando con la espalda recta como si todavía creyeran que la sala de la corte era otra extensión de las cenas familiares en las que me aplastaban con su poder. Detrás de ellos venían mis primos, algunos con sonrisas arrogantes, otros con una mueca que dejaba ver el odio que sentían hacia mí. Al entrar a la sala, el murmullo de los presentes me golpeó los oídos. Era un espacio frío, con paredes de madera clara, banderas de Estados Unidos y de Texas a cada lado, y un juez de mediana edad sentado en lo alto, observando con una expresión que no revelaba nada. Mi abogado me indicó dónde sentarme, y apenas lo hice sentí la mirada de mi tía menor clavada en mí, como cuchillos invisibles. La audiencia comenzó con la lectura de las acusaciones. El abogado de mis tíos, un hombre canoso con voz grave, empezó a hablar de cómo mi abuelo en sus últimos años había mostrado signos de pérdida de memoria, de cómo repetía historias y olvidaba fechas, insinuando que no estaba en condiciones de decidir sobre su patrimonio. Yo escuchaba con los puños cerrados sobre mis rodillas, recordando perfectamente cómo el viejo, incluso en sus últimos días, tenía la mente más afilada que muchos de ellos. Era cruel, sí, pero no era un hombre senil que no supiera lo que hacía. Cuando fue el turno de mi abogado, se levantó con una calma envidiable. Explicó que el testamento había sido firmado y certificado en presencia de testigos, que había pasado por todos los filtros legales, y que además existían pruebas médicas que confirmaban que mi abuelo estaba en pleno uso de sus facultades al momento de firmar. La forma en la que lo dijo, con frases claras y documentos en mano, fue como ver a alguien desmontar pieza por pieza un castillo de naipes. El juez asintió varias veces, tomando notas, mientras el abogado de mis tíos empezaba a sudar bajo las luces de la sala. Lo que más me marcó de esa audiencia no fueron los argumentos legales, sino las reacciones emocionales. En un momento, mientras mi abogado hablaba, escuché un sollozo. Volteé y vi a mi tía menor con un pañuelo en la mano, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de dolor por el abuelo muerto, eran lágrimas de impotencia, de alguien que veía como el dinero que creía suyo se le escapaba entre los dedos. Uno de mis primos me fulminó con la mirada, murmurando algo que no alcancé a entender, aunque por la expresión de su cara estaba claro que no eran palabras bonitas. Sentí un calor extraño en el pecho, una mezcla de adrenalina y satisfacción. Toda mi vida había sido el blanco de sus burlas, y ahora estaban ahí, reducidos a llanto y rabietas frente a un juez. La audiencia terminó con el juez diciendo que, en principio, el testamento era válido y que la carga de la prueba estaba en manos de los demandantes. Fue un golpe devastador para ellos. El abogado de mis tíos intentó protestar, pero el juez lo calló con un gesto seco. Yo me levanté despacio, recogí mis cosas y salí de la sala sin mirar atrás. Afuera, en el estacionamiento, el aire era espeso y caliente, pero yo respiraba con una calma que no recordaba haber sentido en años. Mi abogado me dio una palmada en el hombro y me dijo que esto era solo el comienzo, que habría más audiencias, más papeles, más intentos de desgastarme. Pero en sus ojos había confianza, y esa confianza era suficiente para que yo me sintiera invencible en ese momento. Esa noche manejé hasta la casa del abuelo en Katy. Todavía estaba vacía, llena de muebles cubiertos con sábanas y un silencio que parecía eterno. Caminé por el pasillo principal, observando las fotos familiares colgadas en las paredes. En casi ninguna salía yo. Había retratos enormes de mis primos en graduaciones, bodas y viajes, todos enmarcados con elegancia. Yo apenas aparecía en un par de fotos arrinconadas en un collage polvoriento. Me acerqué a una de esas fotos y la miré con detenimiento. Tenía unos 16 años, estaba en una barbacoa familiar, con una camiseta descolorida y el cabello desordenado, mientras a mi lado mi abuelo posaba sonriente con otro de mis primos. En la foto parecía que yo era un invitado accidental,
alguien que había quedado ahí por error. Esa imagen me dio una punzada de rabia, pero también me recordó por qué estaba haciendo todo esto. No iba a dejar que me borraran, no iba a dejar que siguieran creyéndose dueños de una historia que también me pertenecía. Decidí que era momento de mudarme a esa casa. No porque la quisiera, no porque me gustara la idea de vivir entre las sombras de alguien que me despreció toda su vida, sino porque sabía que hacerlo sería una declaración. Quería que los vecinos, esos que siempre habían visto a mis tíos llegar en sus autos nuevos y presumir en las reuniones de la calle, me vieran a mí entrando por la puerta principal. Esa misma semana contraté una compañía de mudanzas en Houston y en un par de días ya estaba instalando mis cosas en las habitaciones del segundo piso. Mi viejo Honda Civic quedó estacionado justo en la entrada, como una cicatriz frente a las camionetas de lujo que todavía visitaban la calle. La primera noche en esa casa fue extraña. Dormí en el cuarto principal, el mismo donde mi abuelo pasó sus últimos años. El colchón era firme, las cortinas gruesas no dejaban pasar la luz, y aún así me costó dormir. Sentía que en cualquier momento iba a escuchar su voz llamándome vergüenza, pero en vez de eso, el único sonido era el de los grillos en el jardín. Los vecinos fueron los primeros en reaccionar. Una señora de unos 60 años, que vivía justo al frente, me saludó un día mientras sacaba la basura. Me preguntó con curiosidad si ahora yo vivía en la casa de don Ernesto, y cuando le respondí que sí, sonrió con una mezcla de sorpresa y aprobación. Dijo que siempre pensó que yo era distinto a los demás de mi familia, que ellos se comportaban como si la calle les perteneciera. Esa frase me hizo sentir algo que nunca había sentido en ese barrio, aceptación. Por primera vez, alguien me veía como el dueño legítimo de ese lugar. Cuando mis tíos se enteraron de que me había mudado, la furia fue inmediata. Una tarde, mientras barría la entrada, vi como uno de mis primos se estacionaba frente a la casa en su F-150 blanca. Bajó del carro, me miró con desprecio y me gritó que disfrutara la casa mientras pudiera, porque pronto volvería a ser de ellos. Yo me apoyé en la escoba, lo miré a los ojos y le respondí con calma, bienvenido a mi casa. El silencio que siguió fue delicioso. Su cara enrojeció, subió de nuevo a su camioneta y se fue quemando llanta. Esa imagen quedó grabada en mi memoria como uno de los pequeños triunfos que alimentaban mi sed de justicia. Cada día que pasaba sentía más claro que la venganza no iba a ser rápida ni sencilla. No bastaba con que el juez confirmara el testamento, no bastaba con mudarme a la casa. Quería más. Quería que ellos sintieran en carne propia lo que era ser el marginado, el señalado, el despreciado. Quería que cada movimiento que hiciera les recordara que ahora yo tenía lo que ellos ansiaban. Y si para lograrlo tenía que soportar más audiencias, más cartas legales y más amenazas, lo haría sin titubear. Porque por primera vez en mi vida, la vergüenza había cambiado de bando. Actualización 3. 3 meses después de la primera audiencia, cuando ya vivía instalado en la casa del abuelo en Katy, las cosas empezaron a tomar un giro que ni yo mismo había planeado. Pero que se fue dando casi como una consecuencia natural de todo lo anterior. Mis tíos seguían enredados en el pleito legal, pero cada intento suyo parecía desgastarlos más a ellos que a mí. Cada semana me llegaba alguna notificación de la corte o un sobre de sus abogados, pero ya no me generaban ansiedad. Al contrario, se habían convertido en una especie de recordatorio de que estaba ganando, de que ellos gastaban miles de dólares para seguir peleando por algo que, en el fondo, ya habían perdido. Yo, mientras tanto, empezaba a sentir cómo ese resentimiento acumulado durante años se transformaba en algo distinto, un plan más calculado, más frío. No me bastaba con defender lo que era mío. Quería usar lo que ahora tenía para herir donde más les dolía, su orgullo y su imagen de familia respetable. Lo primero que hice fue empezar a remodelar la casa. No porque lo necesitara de verdad, la casa estaba en buenas condiciones, sino porque sabía que cada movimiento iba a ser visto por mis tíos como una provocación. Contraté a una compañía de renovaciones de Houston, pagué por repintar toda la fachada de blanco con detalles en gris, arreglar el jardín que llevaba años descuidado, e instalar nuevas luces exteriores que hacían brillar la propiedad de noche. Ver a los trabajadores entrar y salir durante semanas fue un espectáculo que los vecinos disfrutaban,
pero mis tíos lo odiaron. Una tarde, mientras estaba hablando con el contratista sobre cambiar las ventanas, vi pasar a mi tía menor en su SUV negro, frenando apenas un segundo frente a la casa y mirándola con la cara desencajada. Supe en ese momento que todo lo que hacía era un golpe directo a su ego. Esa casa había sido su símbolo de poder familiar, y ahora el nieto inútil la estaba transformando en algo propio. Con los meses, la idea de cambiar mi Honda Civic por un auto nuevo empezó a rondarme la cabeza. No lo necesitaba en un sentido práctico, mi carro aún funcionaba aunque ya rugía como un viejo con asma, pero sí lo necesitaba en otro sentido, el de la imagen. Siempre había sido el chico que llegaba en un carro viejo, que estacionaba a unas cuadras de distancia en las reuniones familiares para no hacer el ridículo frente a sus camionetas brillantes. Decidí que era el momento de cambiar esa narrativa. Fui a un concesionario Tesla en Houston y compré un Model 3 color azul metálico por $42,000, al contado. No pedí financiamiento, no negocié, no regateé. Simplemente entregué el cheque y me llevé el auto. Conducirlo por primera vez por la enero de 10 rumbo a Katy fue como entrar en otra vida. Sentía las miradas de la gente en los semáforos, la suavidad del motor eléctrico, y lo más importante, la certeza de que mis tíos tarde o temprano lo verían estacionado en la entrada de la casa. Y así fue. Una tarde, mientras lavaba el carro en la cochera, uno de mis primos pasó en su F-150 y frenó de golpe. Bajó la ventanilla y con voz llena de veneno me dijo que seguro estaba derrochando el dinero que no era mío, que no iba a saber mantenerlo. Yo lo miré sonriendo, le respondí que el Tesla era solo el primero, que pronto pensaba cambiar también los muebles de la casa. El silencio que siguió fue oro puro. Arrancó furioso y se fue sin decir nada más. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera organizar una barbacoa en la casa. No era una tradición mía, pero sí de mi abuelo, y sabía que hacerlo iba a ser un golpe directo. Invité a varios vecinos, compañeros de trabajo de Austin y algunos conocidos. Preparé brisket, costillas y pollo, compré cerveza en Costco, y contraté un par de meseros jóvenes para que ayudaran a servir. Quería que fuera un evento grande, visible, que llenara la calle de autos estacionados. Y funcionó. Ese sábado la casa estaba llena de gente, música country sonando en las bocinas del jardín, niños corriendo por la piscina que había mandado a limpiar semanas antes. La risa y el humo de la carne asada llenaban el ambiente. Justo en medio de la tarde, cuando el ambiente estaba en su punto, apareció mi tía menor con dos de mis primos. No habían sido invitados, por supuesto, pero llegaron como si tuvieran derecho. Se bajaron de su SUV, vestidos como si fueran a una fiesta elegante, y caminaron directo hacia el patio trasero. Cuando los vi entrar, el silencio entre los invitados fue notorio. Los vecinos los conocían bien, sabían quiénes eran y qué clase de gente habían sido siempre. Me acerqué con una sonrisa amplia y les dije, en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, bienvenidos a mi casa. La cara de mi tía se deformó en un gesto de odio puro. Uno de mis primos, el mayor, explotó. Gritó que yo era un ladrón, que esa casa no me pertenecía, que era un insulto ver a extraños riéndose en la que había sido la casa de su padre. Los invitados se quedaron en silencio, observando incómodos. Yo lo miré fijamente y le respondí que el testamento era claro, que esa casa ahora era mía, y que si no le gustaba podía irse. Mi primo perdió el control y empezó a lanzar insultos en voz alta, llamándome parásito y traidor. Los vecinos lo miraban con desaprobación, algunos con los brazos cruzados, otros murmurando entre ellos. Al final mi tía lo tomó del brazo y lo arrastró fuera, no sin antes gritar que yo me iba a arrepentir de todo esto. El ambiente se tensó por unos minutos, pero después la música volvió a sonar y la fiesta continuó. Para mí, ese momento fue perfecto. No solo los había enfrentado de nuevo, sino que además lo había hecho frente a testigos, frente a gente que ahora empezaba a ver quiénes eran realmente los vergonzosos de la familia. Ese episodio me dio un impulso que no esperaba. Empecé a pensar más allá de la casa, más allá del auto y las remodelaciones. Sabía que mis tíos estaban en problemas económicos, lo había escuchado en conversaciones de pasillo y rumores de vecinos.
Siempre habían vivido por encima de sus posibilidades, endeudándose para mantener la fachada de éxito. Yo, con la herencia en mis manos, tenía la oportunidad de aprovechar eso. Contraté a un investigador privado en Houston, un hombre mayor con voz ronca que trabajaba en cosas así desde hacía décadas. Le pedí que indagara en las finanzas de mis tíos, que me consiguiera información sobre sus deudas, hipotecas y préstamos. En menos de un mes tenía un informe detallado en mis manos. 2 de mis tíos estaban ahogados en deudas con bancos locales, tenían créditos hipotecarios atrasados y hasta tarjetas maximizadas. Ver esas cifras en papel fue como ver sus máscaras caerse una por una. No le conté a nadie lo que tenía en mis manos, pero empecé a trazar un plan. No quería precipitarme, no quería que fuera obvio. Quería que cada paso fuera calculado, que cada movimiento los dejara más acorralados. Por las noches me sentaba en el estudio de la casa, rodeado de los muebles de madera del abuelo y de los cuadros viejos que todavía no había quitado, y hacía listas en un cuaderno, pasos a seguir, contactos que debía llamar, estrategias para moverme sin que se dieran cuenta. Era como estar preparando una partida de ajedrez en la que, por primera vez, yo tenía todas las piezas. Mientras tanto, la vida diaria en la casa se fue volviendo más tranquila. Empecé a disfrutar de cosas que antes me parecían ajenas, despertar en una cama amplia, cocinar en una cocina espaciosa con electrodomésticos modernos, caminar por un jardín enorme que ya no me recordaba al viejo, sino a mi propio esfuerzo por transformarlo. Algunos vecinos comenzaron a invitarme a sus reuniones, me trataban como uno más, y aunque yo sabía que parte de su interés venía del morbo por lo que estaba pasando con la herencia, no podía negar que se sentía bien ser aceptado en un entorno donde antes había sido invisible. Pero la calma era solo superficial. En el fondo, cada día que pasaba alimentaba más mi deseo de revancha. No era suficiente con haber ganado legalmente, ni con mostrarles que ahora tenía lo que ellos deseaban. Quería más. Quería que sintieran en carne propia lo que yo había sentido durante años, la impotencia, la humillación, la rabia de ser tratado como menos que nada. Y lo mejor era que ahora tenía todos los recursos para lograrlo. Actualización 4. 6 meses después de la primera audiencia y 3 meses desde aquella barbacoa que terminó con mi primo gritando como un loco frente a los vecinos, la tensión con mi familia no se había reducido ni un poco. Al contrario, cada día se sentía como si la cuerda estuviera a punto de reventar. Ellos seguían intentando desgastarme con abogados, cartas y amenazas, pero ya era evidente que el pleito estaba perdido para su lado. El juez había reafirmado que el testamento era válido. Mi abogado seguía cerrando cada puerta que intentaban abrir, y lo único que estaban logrando era sangrar dinero en procesos que no iban a ningún lado. Yo, mientras tanto, había empezado a transformar la herencia en algo más que una simple defensa. Tenía en mis manos información sobre sus deudas, sus negocios fallidos, y por primera vez en mi vida entendí que podía usarlas como un arma. No solo para protegerme, sino para devolverles cada herida que me habían dejado a lo largo de los años. El informe que me había entregado el investigador privado era como un mapa de vulnerabilidades. Mis tíos, los mismos que se habían pasado décadas burlándose de mi sueldo de técnico en computadoras, estaban hasta el cuello en deudas. 2 de ellos tenían hipotecas atrasadas, uno debía más de $60,000 en tarjetas de crédito, y otro había pedido un préstamo de más de $100,000 para un negocio de construcción que nunca despegó. Ver esas cifras me producía una mezcla de risa amarga y una satisfacción que no podía ocultar. Ellos se pavoneaban en camionetas de $70,000, con relojes de lujo y ropa de diseñador, pero la realidad era que todo eso estaba sostenido por crédito y fachada. Y ahora, yo tenía la posibilidad de apretarles la soga un poco más. Me reuní con mi abogado una tarde en su oficina del Galleria, en Houston. Le expliqué lo que sabía y le pregunté si había alguna forma de comprar sus deudas. Él me miró con los ojos entrecerrados, sorprendido primero, y después con una sonrisa cómplice. Me dijo que era posible, que muchos bancos y financieras vendían carteras de deuda a terceros con descuento, y que si yo quería podía adquirir esas deudas de forma legal, convirtiéndome en su acreedor. La idea me pareció casi diabólica.
No solo podía defenderme de sus ataques, ahora podía ponerlos en una posición en la que necesitaran mi permiso para respirar. Firmé los primeros papeles esa misma semana. No compré todas sus deudas de golpe, pero sí las más significativas, un préstamo de $80,000 de mi tío mayor con un banco local y una deuda de tarjeta de crédito de $25,000 de mi tía menor. Al cabo de unas semanas, esas deudas estaban en mis manos. Legalmente, yo era el acreedor. Y ellos no tenían idea todavía. Decidí que el momento de revelarlo debía ser calculado, casi teatral. No quería que fuera por medio de una carta fría o un correo electrónico. Quería decirlo yo mismo, en su cara, para ver cómo reaccionaban. La oportunidad llegó cuando mi tía menor me llamó por teléfono una tarde. Su tono era venenoso, como siempre, acusándome de estar disfrutando de un dinero que no me correspondía. Me dijo que tarde o temprano alguien iba a abrirme los ojos, que mis vecinos se iban a dar cuenta de que yo no pertenecía a esa calle ni a esa casa. Yo respiré hondo y, con la voz más calmada que pude, le respondí, ¿sabes qué es lo irónico? Que ahora me debes dinero a mí. Tu deuda con el banco ya no existe. Yo la compré. Así que cada mes, cuando hagas un pago, en realidad me estarás pagando a mí. El inútil. El parásito. El nieto que nunca estuvo a la altura. Del otro lado hubo un silencio largo, tan largo que pensé que había colgado. Pero después escuché un grito ahogado y el sonido del teléfono golpeando una superficie. Colgó sin decir más. Yo me quedé mirando la pantalla de mi celular, con una calma que nunca había sentido. Era como si por fin las piezas empezaran a encajar. La noticia corrió entre ellos más rápido de lo que imaginé. 2 días después recibí una llamada de mi primo mayor. Estaba furioso, su voz temblaba de rabia. Me preguntó si era verdad, si de verdad había comprado las deudas de sus padres. Le dije que sí, que era completamente legal, y que si tenía un problema podía hablar con un juez. Me insultó durante minutos, me llamó escoria, basura, traidor, y al final me dijo que me iba a arrepentir. Colgó con un golpe seco. Pero en mi interior, lejos de sentir miedo, sentí un placer retorcido. No era solo que ahora tenían que tragarse su orgullo, era que, poco a poco, el poder que habían tenido toda mi vida se estaba desmoronando frente a mis ojos. Las reacciones no tardaron en hacerse visibles en la comunidad. Los vecinos empezaron a notar que ya no llegaban tantas camionetas nuevas a la casa de mis tíos, que sus cenas elegantes se habían reducido, que ya no presumían tanto como antes. Yo, en cambio, mantenía mi vida tranquila, sin ostentaciones exageradas, pero con señales claras de que mi situación había cambiado. Seguí remodelando la casa, instalé un nuevo portón eléctrico, contraté un servicio de jardinería semanal y comencé a recibir amigos de Austin con más frecuencia. Cada visita, cada fiesta pequeña, cada reunión en el patio era un recordatorio para mis tíos de que yo estaba ahí, ocupando el lugar que alguna vez fue su emblema. Uno de los momentos más memorables ocurrió en una audiencia posterior, ya en pleno verano. Nos volvimos a encontrar en la corte del condado de Harris. El juez escuchó nuevos alegatos de su abogado, todos tan débiles como antes, y al final volvió a reafirmar la validez del testamento. Pero lo mejor vino al salir. En el estacionamiento, bajo el sol abrasador de Houston, me crucé con mi tío mayor. Me detuvo con la mano, la cara roja de ira, y me dijo que me estaba pasando de la raya, que si seguía con ese juego iba a destruir a su familia. Lo miré a los ojos y le respondí, en voz baja pero firme, ¿recuerdas cuando me llamaste parásito enfrente de todos? Ahora soy yo el que decide si tu familia respira tranquila o no. Así que mide bien tus palabras. Se quedó congelado, con la boca entreabierta, incapaz de responder. Yo caminé hasta mi Tesla y arranqué con calma, dejando atrás el rugido de su rabia impotente. En los meses siguientes, el control se volvió evidente. Empecé a recibir pagos puntuales de las deudas que había comprado. Cada cheque que entraba en mi cuenta bancaria era como una cachetada en su orgullo. Me imaginaba a mi tía firmando el sobre con lágrimas en los ojos, a mi tío escribiendo su nombre con rabia contenida. Era una justicia poética que no podía haber planeado mejor.
Yo, el nieto al que habían tratado como basura, me había convertido en su acreedor. Y lo mejor de todo era que no podían hacer nada para evitarlo. Podían odiarme, podían insultarme, podían intentar humillarme en público, pero al final del mes, el dinero salía de sus bolsillos para llegar al mío. No todo era simple satisfacción. Hubo momentos en los que la tensión me afectaba físicamente. Algunas noches me costaba dormir, pensando en hasta dónde estaba dispuesto a llegar, si había una línea que no debía cruzar. Pero cada vez que recordaba las humillaciones de mi infancia, las cenas de Navidad en las que me ridiculizaban frente a todos, o las frases de mi abuelo repitiendo que era una vergüenza, el sueño volvía. Y con él, la determinación de seguir adelante. No era solo venganza. Era justicia. Era la primera vez que la balanza se inclinaba a mi favor y no iba a desaprovecharla. En una de esas noches de insomnio, sentado en el estudio con un vaso de whisky, pensé en el abuelo. Me pregunté si había planeado todo esto, si había dejado la herencia a mi nombre no solo como un castigo para los demás, sino también como una prueba para mí. Nunca lo sabré. Lo único que sé es que, aunque él me despreció toda su vida, me dio el arma que necesitaba. Y yo la estaba usando sin piedad. Así fue como, 6 meses después, mis tíos pasaron de ser los que dictaban mi lugar en la familia a ser los que temblaban cada vez que yo levantaba un teléfono. La vergüenza había cambiado de dueño, y yo apenas estaba comenzando a saborear lo que significaba tenerlos de rodillas. Actualización final. Un año después de la lectura del testamento, mi vida era irreconocible comparada con la que tenía antes de que el viejo muriera. Todavía vivía en la casa de Katy, aunque ya no era la misma que heredé, cada rincón había sido transformado para borrar las huellas de mi abuelo y convertirla en algo mío. El jardín que alguna vez fue un terreno seco y olvidado ahora estaba cuidado por un servicio de paisajismo que venía cada semana, la fachada blanca relucía con las luces exteriores, y en la cochera, junto a mi Tesla, ya no descansaba el Honda destartalado con el que había llegado por primera vez, sino un sedán japonés nuevo que había comprado como carro de uso diario. No era un lujo exagerado, pero para mí representaba algo que nunca pensé tener, estabilidad. Mis vecinos me saludaban con respeto, algunos incluso con cierta admiración. Me habían aceptado como parte de la comunidad, no por el apellido ni por los recuerdos del abuelo, sino porque me gané el lugar demostrando que no era la caricatura que mi familia pintaba de mí. Pero detrás de esa calma aparente, las cosas con mis tíos estaban peor que nunca. La compra de sus deudas había cambiado el equilibrio por completo. Yo era su acreedor, y cada cheque que me enviaban cada mes era un recordatorio de que ya no tenían el control. Aún así, no dejaron de intentar recuperar algo de poder. Sus demandas legales seguían vivas, aunque cada vez más débiles. El juez ya había rechazado varios de sus argumentos, y los abogados que habían contratado empezaban a cobrarle sumas absurdas por mantener un pleito que se caía a pedazos. La rabia en sus ojos cada vez que nos cruzábamos en la corte era un espectáculo que aprendí a disfrutar. Yo llegaba puntual, traje sencillo pero presentable, me sentaba en silencio y observaba cómo se desgastaban tratando de convencer a alguien de que el abuelo no sabía lo que hacía. Y cada vez que el juez fallaba en mi favor, era como clavar un clavo más en el ataúd de su orgullo. Fue en ese contexto que decidí dar el golpe final. No porque lo necesitara, la herencia ya estaba segura y las deudas en mis manos me daban más poder del que jamás imaginé. Lo hice porque quería cerrar el círculo, porque después de tantos años de humillaciones no me bastaba con ganar, quería que la familia entera entendiera que la vergüenza había sido siempre de ellos. La idea me vino una noche, mientras revisaba viejos papeles en el estudio. Entre los cajones encontré fotos antiguas del abuelo organizando reuniones familiares, esas cenas en las que todos se sentaban alrededor de la mesa larga. Brindaban con vino caro y me miraban como si no perteneciera al cuadro. Me quedé observando una foto en particular, el abuelo de pie, copa en mano, mis tíos sonriendo a su alrededor, y yo al fondo, apenas visible, como un intruso accidental. Sentí que esa imagen resumía toda mi vida hasta ese momento. Y ahí fue cuando decidí que la última escena tenía que ocurrir en la misma casa, con ellos sentados de nuevo a la mesa, pero esta vez en mis términos. Organicé una reunión familiar en la casa.
No una barbacoa abierta a vecinos, ni una fiesta con amigos, sino algo íntimo, exclusivo para ellos. Les envié invitaciones formales impresas, con fecha, hora y un mensaje sencillo: es momento de hablar de lo que nos une y de lo que nos divide. Los espero en casa. Al principio no sabía si iban a aceptar. Pensé que quizás las romperían al recibirlas, que me insultarían por teléfono o que simplemente las ignorarían. Pero la curiosidad pudo más. Una a una, las confirmaciones fueron llegando. El día pactado, todos aparecieron, mis 4 tíos, mis tías y casi todos mis primos. Llegaron tensos, con miradas duras, vestidos como si fueran a una cita de negocios más que a una cena familiar. Yo los recibí en la puerta con una sonrisa tranquila. La casa estaba impecable, iluminada, con la mesa larga del comedor preparada como en los viejos tiempos. Había mandado preparar un catering con brisket, ensaladas, panecillos y postres, todo dispuesto con elegancia. Durante la primera hora, el ambiente fue incómodo. Comían en silencio, se lanzaban miradas entre sí y apenas respondían a mis intentos de conversación. Yo no tenía prisa. Quería que se sintieran atrapados en ese escenario que tantas veces usaron contra mí, pero ahora invertido. Cuando terminamos de cenar, me levanté de la mesa y fui por un paquete de sobres que había dejado en el estudio. Los traje conmigo y los puse frente a cada uno. Les dije que los abrieran. Dentro de cada sobre había copias de los documentos legales, escrituras de la casa, extractos de cuentas bancarias, papeles notariales y sobre todo, los contratos de las deudas que ahora me pertenecían. Cada hoja llevaba mi nombre como acreedor, cada cifra estaba acompañada de la firma que ellos habían hecho años atrás cuando pidieron esos préstamos. El silencio fue absoluto. Podía escuchar el sonido del papel al ser manipulado, el crujir de las sillas, la respiración agitada de algunos. La primera en romperlo fue mi tía menor. Rompió las hojas en dos con lágrimas en los ojos y gritó que yo era un monstruo, que estaba destruyendo a la familia. Uno de mis primos se levantó de golpe, me llamó traidor y quiso irse, pero lo detuvo la mirada severa de su propio padre, que parecía entender por primera vez la magnitud de lo que habían perdido. Mi tío mayor apretaba los papeles con fuerza, sus nudillos blancos, los ojos inyectados de sangre. Intentó decir algo, pero la voz le salió rota, apenas un murmullo. Yo me mantuve de pie, con las manos apoyadas en la mesa, y les dije con calma: toda mi vida me llamaron vergüenza. Me ridiculizaron frente a vecinos, frente a amigos, frente a cualquier persona que quisiera escuchar. Me dijeron que nunca sería digno del apellido, que este nombre estaría mejor sin mí. Pues bien, mírense ahora. Yo no tuve que inventar nada. Solo tomé lo que estaba frente a mí. La vergüenza nunca fui yo. Siempre fueron ustedes. El efecto fue devastador. Algunos bajaron la mirada, otros me insultaron en voz baja, otros simplemente se levantaron y salieron de la sala sin decir nada. No hubo gritos como en otras ocasiones, no hubo peleas físicas ni escenas dramáticas. Fue peor que eso. Fue el silencio incómodo de quienes saben que la verdad les ha sido escupida en la cara y no tienen forma de responder. Yo recogí los platos, apagué las luces del comedor y me quedé solo en la casa, sentado en el sillón principal, escuchando cómo sus autos arrancaban uno a uno en la entrada. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde antes de la muerte del abuelo. Me levanté tarde al día siguiente, desayuné tranquilo en la cocina y miré por la ventana hacia la calle vacía. Sentí una calma brutal, no de felicidad ni de euforia, sino de cierre. Durante años había cargado con el peso de ser el marginado, el inútil, el despreciado. Ahora, con un simple movimiento de papeles y un par de frases, les había demostrado que el apellido no me pesaba a mí, sino a ellos. Los meses siguientes fueron de silencio. Ya no recibí más llamadas furiosas ni cartas de abogados. Algunos de mis primos dejaron de hablarme por completo, otros me bloqueaban en redes sociales, y unos pocos mantenían contacto distante, apenas un saludo frío en alguna ocasión inevitable. No me importaba. Había conseguido lo que quería. La venganza no fue rápida ni sangrienta, pero fue precisa. Cada humillación que sufrí en esas cenas familiares fue de vuelta multiplicada,
no con gritos ni con violencia, sino con la misma arma que ellos siempre veneraron, el dinero y el poder. Hoy, cuando pienso en todo lo que pasó, todavía me sorprende cómo cambió mi vida en un año. El abuelo, con todo su desprecio, me dejó una herencia envenenada que supe convertir en un instrumento de justicia. Nunca lo sabré con certeza, pero me gusta imaginar que, en el fondo, él sabía lo que hacía. Que al dejarme todo, no me estaba premiando ni castigando, sino dándome la oportunidad de demostrar quién era realmente la vergüenza de la familia. Y aunque él nunca lo vaya a ver, aunque se haya llevado su crueldad a la tumba, yo sí lo sé. Ellos lo saben. Y cada vez que depositan un cheque con mi nombre, cada vez que pasan frente a la casa y ven mi Tesla en la cochera, cada vez que recuerdan la cena en la que les entregué los sobres, la herida vuelve a abrirse. La justicia poética de todo esto es que no tuve que hacer nada ilegal, nada sucio. Solo tuve que esperar, ser paciente, y usar las cartas que el destino me puso en la mano. Ellos se enterraron solos con su soberbia, con sus deudas, con su falsa superioridad. Yo solo tuve que sostener el espejo frente a ellos y obligarlos a mirarse. Y en ese reflejo, al fin, quedó claro que la vergüenza nunca fui yo.